Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogorb y hoy vamos a hablar de persuasión. Vamos a hablar de cómo influir en las personas mediante nuestra comunicación. En concreto vamos a hablar de la persuasión en las ventas en frío. Sabéis que las ventas en frío son todas aquellas ventas que tienen que ver con no conocer al cliente o no haber tenido un contacto inicial con él, o incluso en aquellas ventas en las que tenemos contacto con el cliente y lo conocemos, el cliente no ha tenido un contacto con el servicio en cuestión. Para ello hay una pequeña estadística que además realmente no se sustenta más que en el trabajo diario y se sustenta en los resultados que realmente se presentan cada día en las encuestas que se hacen, y es que el 90% de los emails de venta no llegan a abrirse jamás, o más del 90%. Que además más del 90% de las llamadas de telemarketing se cuelgan antes de la segunda frase. Además, más del 90% de la gente a la que se le para por la calle no llega a contestar ninguna pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra persuasión? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros resultados? Para hacer que más gente lea nuestros emails o más gente nos escuche a través de nuestras ventas de marketing telefónico o de venta telefónica. ¿O qué podemos hacer, por ejemplo, si estamos haciendo encuestas a pie de calle o estamos en un stand, en un centro comercial o estamos vendiendo puerta a puerta? ¿Cómo conseguir que la gente nos escuche? Hoy os voy a dar cinco consejos básicos, ¿de acuerdo?, para mejorar la persuasión en estas ventas en frío. El primer consejo es conocer a vuestra audiencia y adaptar el mensaje de forma que podamos conseguir un mayor interés por parte del cliente. Hay un estudio de MailChimp que dice que el cliente que ya ha abierto uno de nuestros correos anteriores mejora su ratio de apertura en por 5, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, si resulta que si tenemos un 20% de tasa de apertura, ese 20%, por así decirlo, siempre nos va a abrir, o de cada 5 correos que enviemos, 4 nos va a abrir el correo, ¿de acuerdo? Conocer a la audiencia, como digo, y adaptar el mensaje también mejora el ratio de apertura. Es decir, si nosotros segmentamos lo más posible a quién se lo vamos a dedicar y segmentamos ese mensaje, pues por ejemplo, si sabemos que vamos a lanzar un correo preferentemente, pues yo qué sé, a gente de cualquier sexo, sería interesante mandar dos. Uno para hombres y uno para mujeres, siempre y cuando seamos capaces de segmentar de forma correcta estos dos nichos de mercado. ¿Por qué? Porque de esa forma, si pensamos en sus intereses, sus preocupaciones e incluso en la comunicación que hacemos para mujer o para hombre, algo tan absurdo como cambiar el género de un adjetivo da unos resultados 5 veces mejores. Se han hecho algunas pruebas, de hecho MailChimp tiene una del año pasado, tiene un estudio del año pasado en que se hizo un primer mensaje a 3 grupos de control, se les lanzó, y grupos de control grandes, que son los que trabaja MailChimp, grupos de control de más de 10.000 personas a las que se les envió el mensaje. Bueno, pues coger y enviar a 10.000 personas el correo, por ejemplo, ponte guapa o ponte guapo, hacía que si la persona que recibía el correo, en el caso del ponte guapa, era mujer, y en el caso de ponte guapo era hombre, significaba multiplicar por 5 la tasa de apertura. Claro, esto es muy importante porque cuanta más información tengamos del cliente, más fácil podremos segmentar y más fácil podremos adaptar el ratio de apertura. Es muy importante también, por ejemplo, en las llamadas, saber a dónde estamos llamando.
Pues por ejemplo, el otro día en uno de los cursos hablábamos de esto. Si resulta que estamos vendiendo, por ejemplo, algo que es bastante habitual para todos, telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Estamos vendiendo servicios de ADSL. Pues es muy importante antes de llamar conocer nuestra cobertura o la cobertura de nuestro servicio de ADSL exactamente. A ver, sabiendo el número de teléfono que vamos a marcar, es muy fácil encontrar la calle y la dirección de donde estamos marcando. Y sabiendo la dirección podemos saber nuestro nivel de cobertura. Si nuestra cobertura es mejor, si nuestra cobertura es peor que la de nuestra competencia, si nuestra cobertura existe cuando la competencia no tiene, o al revés, si nosotros no tenemos cobertura. Se ha dado muchas veces el caso de clientes a los que se les ha ofrecido un servicio que luego no se les ha podido instalar, porque no había, por ejemplo, en el tema de las ADSLs o en el tema de la telefonía móvil, que luego no había cobertura. Esto se hace porque no se investiga bien, no se conoce bien a la audiencia al principio. Así pues, conoce bien a la audiencia, adapta el mensaje, pues si es hombre o mujer, pues a lo mejor cambiando el género del adjetivo tiene suficiente al mandar un correo electrónico, pero si estamos hablando de pues un servicio que solamente se puede vender en algunas circunstancias, pues a lo mejor nos interesa más adaptarlo. Como dije en su día, pues el saber que los sitios a los que estamos llamando son viviendas unifamiliares de 2 plantas, en vez de ser pisos de una sola planta, pues hace que no tenga sentido ninguno a la hora de hacer un tratamiento de, por ejemplo, una alarma, pues no tenga un ratio de ventas muy, muy pobre en un código postal y muy, muy alto en otro. Imaginad que desarrolláis una oferta de promoción de una alarma en la cual vais a tener una alarma para una puerta con 2 ventanas y una cámara. Pues eso, para un piso que solamente tiene una puerta y 2 ventanas a la calle, es perfecto, ya ahí podríais hacer una muy buena promoción, pero luego si empezáis a llamar a sitios donde todos son viviendas unifamiliares que tienen 4 paredes, pues muy probablemente tendrán 4 ventanas distintas y muy probablemente no tengan una puerta, tengan 2 puertas y a lo mejor no necesitan una cámara sino 2 porque tienen 2 plantas. Entonces, si estudiamos todo esto antes de hacer nuestra campaña, si conocemos bien a nuestra audiencia y somos capaces de adaptar el mensaje, vamos a conseguir muchas mejores ventas. Pero además, nuestros clientes van a entender que sabemos de lo que estamos hablando, lo cual mejora nuestra persuasión. La segunda cosa que hay que hacer para mejorar nuestra persuasión en las ventas en frío es evitar usar conceptos vagos. Mucho mejor usar conceptos concretos que además hagan pensar a tu cliente y que atraigan su atención. Yo, por ejemplo, hubo una campaña que me gustó mucho, que cuando la diseñamos me gustó mucho, porque se llamaba al cliente, ¿de acuerdo? Se llamaba a los clientes, se conocía muy bien a los clientes, se sabía que eran clientes que estaban o bien en época de universidad, en época de madurez ya, ¿de acuerdo? O bien empezando en el trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy sencillo, a ver, llegada a cierta edad, esto es un poco de trabajo de psicología, ¿de acuerdo? Pero llegada a cierta edad, pues cuando pasas esos 23, 24, 25 años, estás en los últimos, si estás aún en la universidad con 24, 25 años, muy probablemente te cueste conciliar el sueño, pero porque no te está yendo bien o porque estás intentando compaginarlo con un trabajo. Del mismo modo, si te acabas de incorporar con esa edad, te acabas de incorporar al mercado laboral, pues también es normal tener problemas, desajustes de sueño, tener desajustes de horarios de comida y todo esto, porque pues aún no estás estabilizado, te acabas de comprar una casa o te acabas de comprar un coche, tu nivel de gastos no sabes si lo vas a poder sustentar con tu nómina, todas estas cosas. Entonces, eso es un poco de ingeniería social, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros sabíamos que llamando a un grupo social entre los 25 y los 30 años, si les hablábamos de problemas para dormir, íbamos a tocarles la patata, ¿de acuerdo? Íbamos a tocarles el corazón y vamos a tocar en un punto débil. Muy bien, pues iniciamos el script de ventas, iniciamos el guión de ventas con dormir bien también era un problema para mí.
¿Qué es lo que pasa? Que con esta frase, en vez de preguntarle, ¿duerme usted bien? Si nosotros lo que estamos haciendo es darle un refuerzo a algo que la gente está sufriendo, y no nos equivoquemos, toda la gente entre 25 y 30 años tiene problemas de sueño. Porque salen por las noches, porque duermen menos de lo que deberían, porque ven televisión o series, porque se acaban de incorporar, como he dicho, al mercado laboral o porque están teniendo problemas en sus estudios. Al final es muy fácil vincularse con esto. Como digo, es ingeniería social. Entonces, utilizar una frase como dormir bien también era un problema para mí hace que nos escucharan la siguiente frase. No colgaban. Además era una frase muy, muy concreta, no era un concepto vago de ¿le gustaría mejorar su sueño? Pues depende, ¿qué entendemos por sueño? Luego con el tiempo me di cuenta de que este script se podía haber mejorado aún más diciendo, dormir toda la noche era un problema para mí. ¿Por qué? Pues porque dormir toda la noche de un tirón era un problema para mí. Pues con eso aún la gente se siente más identificada. Pues esos son el tipo de conceptos que tenemos que utilizar en un correo, en una llamada telefónica, en una llamada a puerta fría. Conceptos muy, muy concretos que atraigan la atención al cliente y con los que se pueda sentir identificado, porque de esa forma va a pensar que sabes de lo que hablas, va a mejorar tu persuasión. Otro punto que mejora la persuasión es utilizar referencias y datos objetivos en vez de buenas intenciones. En vez de decir, tenemos años de experiencia con el sector, es mucho mejor decir, en el último año nuestros clientes han ahorrado X miles de euros en comisiones bancarias. O, por ejemplo, gastar 300 euros en regalos no está al alcance de todos, pero gastar 35 euros al mes para regalar a tus seres queridos, sí. Estos son cosas muy, muy concretas, son datos muy objetivos, muy a corto plazo que además la gente puede entender. Hay una escena de Wall Street, de hecho, ahora que lo he pensado, voy a hacer un especial sobre películas para vendedores. Voy a hacer un especial con las películas que recomiendo para vendedores. Una de ellas es Wall Street, la original de Michael Douglas. Bueno, pues en Wall Street hay una escena en la que él está, que además yo la utilizo mucho en mis cursos, y él está delante de los accionistas de Teldar Papers. Y en esta escena, que él está delante de los accionistas de Teldar Papers, les dice, tienen ahí 22 directores, subdirectores, no sé qué tal, que no sé realmente a qué se dedica cada uno de ellos. He mirado el organigrama de la compañía y aún así no soy capaz de identificar para qué son necesarios. En cambio, yo, el año pasado, he hecho ganar más de 1.000 millones de dólares a más de 12.000 accionistas. Pues ya está, ahí lo tienes. Eso es persuasión pura y dura. De hecho, en la película de Wall Street hay muchas frases de las que Gordon Gekko utiliza. Gordon Gekko es el personaje que interpreta a Michael Douglas y hay muchas frases de las que Gordon Gekko utiliza que son persuasión pura. Otro consejo para mejorar vuestra persuasión. Los números y porcentajes funcionan mejor. Esta es de primero de ventas. Es decir, y esto además lo habréis visto en millones de anuncios. 9 de cada 10 dentistas nos recomiendan. Pues ya está. Es decir, cuando nosotros le decimos a un cliente, mira, de cada cliente, cada cliente ha mejorado un 30% sus ingresos. Cada uno de nuestros clientes ha mejorado un 30% sus ingresos. O los clientes que contratan con nosotros han reducido un 50% su gasto en comisiones bancarias. O han reducido el 50% de su factura de energía, de luz y agua. Pues eso ya está dándole un punto de anclaje a vuestro cliente. Y como digo, eso mejora persuasión. Empezar a acostumbraros a hablar en números y en porcentajes. Pero eso sí, números redondos y porcentajes redondos y cuanto más pequeños mejor. Es decir, funciona mejor decir 2 de cada 3 que decir un 60%. Funciona mejor decir 1 de cada 5 que decir un 20%. Funciona mejor decir 9 de cada 10
que decir un 90%. Del mismo modo, funciona mejor decir un 90% que 20.000 de cada 23.000. ¿De acuerdo? Ir siempre al número más pequeño, porque el número más pequeño es el que va a quedar en la conciencia y en el subconsciente de vuestro cliente. Pero sobre todo, las palabras son mucho menos persuasivas que los números. Por último, el último consejo que tenía que daros es que la llamada a la acción tiene que ser muy, muy clara y aportar algún valor. Por ejemplo, cuando vendíamos, cuando hacíamos scripts, guiones para seguros, una de las frases que utilizábamos era la de firma aquí y empieza a disfrutar a partir de mañana. O firma aquí y empieza a disfrutar de tu descuento a partir de mañana. O firma aquí y empieza a disfrutar de tu coche nuevo a partir de mañana. Además, recuerdo que en una campaña de financiaciones, en una campaña de tarjetas de crédito, una de las cosas que surgió en el script, o la llamada a la acción que había en el script, era además fue una campaña de tarjetas de crédito en centros comerciales en campaña de Navidad. Y recuerdo que el CTA, la llamada a la acción, era firma aquí y aprovecha para comprar el juguete que quería tu hijo hoy mismo. Claro, eso da un resultado inmediato, eso es muy persuasivo, porque significa algo así como, si firmas ahora, podrás comprar el juguete que tu hijo quiere. Claro, eso estás jugando directamente con la persuasión en el subconsciente de la persona. Entonces, aprovechad eso, aprovechad esa persuasión, aprovechad ese CTA claro y que además aporte un valor inmediato, cuanto más inmediato mejor. Incluso si puedes darle el resultado, el beneficio al cliente, muchísimo mejor. Pues eso, como lo del juguete. Oye, venga, no, es que no lo sé, porque no sé si me interesa esta tarjeta de crédito, porque es que fíjate, hay que pagar 50 euros al mes. Olvidaros, ni os esforcéis en hablarle de precio ni de decirle simplemente eso. Decirle, tú firma y vete y compra el regalo para tu hijo. Y no te preocupes de nada más. Firma y compra el regalo, que ya tendrás tiempo de pagarlo. De esa forma le estás dando un resultado por adelantado que ya amortizará más adelante. Es decir, eso será un problema más adelante, pero ahora mismo le resuelves un problema a tu cliente. Y resolver a los clientes sus problemas es una forma de persuasión como otra cualquiera. Muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguir dejando vuestras valoraciones, vuestras reseñas en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Muchísimas gracias sobre todo por vuestras reseñas en iTunes, que me tienen ahí en la parte alta del cuadro todas las semanas, todos los días. Recordad que cualquier consulta, duda o sugerencia que podáis hacer o que queráis hacer, podéis hacerla a través del formulario de contacto de vendedor.pro. Y hasta mañana.